Y continuando con el programa, ahora nos toca presentar a nuestra siguiente expositora, que nos va a exponer el tema de localización de casos de tuberculosis y diagnóstico bacteriológico. Esta exposición va a estar a cargo de la tecnólogo médico Fabiola Arias, jefa de la sección de micobacterias del Instituto de Salud Pública. Gracias, Patricia. Quiero ver si se ve bien ahí la presentación. Se ven pequeño y con las otras diapositivas no se ve en pantalla completa. Ahora Ahí, sí, sí. ya. Gracias. Bueno, continuando con la actividad, ahora vamos a revisar lo que les comentaba Nadia, la actividad de localización de casos y el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis. Luego de ver toda la parte epidemiológica y ver cómo está la tuberculosis en nuestro país, vamos a entrar a conocer la actividad más importante que tiene el programa, que es cómo localizamos los casos y cómo hacemos ese diagnóstico de tuberculosis en nuestro país. El diagnóstico de la tuberculosis en Chile se realiza fundamentalmente a través de esta actividad de salud pública de localización de casos, en este caso presuntivos de tuberculosis, también a través de la sospecha clínica y por una búsqueda activa en casos especiales también, en grupos especiales, y a través también, por último, después de que logramos localizar en todos estos puntos a los casos presuntivos de tuberculosis, llegan las muestras al laboratorio y se realiza este diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis. La localización de casos es una actividad de salud pública en la cual se realizan una serie de tamizajes sucesivos que permiten localizar lo que hoy en día vamos a llamar los casos presuntivos de tuberculosis. Esto es uno de los primeros cambios que tiene la nueva normativa del programa, ya que antes esta actividad de localización de casos se centraba en la búsqueda de los sintomáticos respiratorios, que eran a las personas que tenían tos y expectoración por más de 2 semanas. Pero ahora, como vamos a ir revisando en el transcurso de esta clase, vamos a empezar a buscar a los casos presuntivos de tuberculosis. En esta actividad participa todo el equipo de salud. Aquí no importa el estamento, no importa la especialidad, no importa si es un nivel de atención primaria, si es un hospital, no importa ninguno de estos puntos, sino que lo que importa es que todo el equipo de salud trabaje en buscar estos casos presuntivos de tuberculosis para hacer el diagnóstico de la tuberculosis. Esto se realiza tanto en hospitales, en atención cerrada, también en centros de especialidad, en los servicios de urgencia y sobre todo esta actividad se realiza en la atención primaria. En la atención primaria podemos hacer 2 tipos de localización de casos, la intramural y la extramural. La intramural tiene una localización de casos que es activa y pasiva. La localización de casos pasiva es cuando viene una persona que viene a consultar por sus síntomas respiratorios y ahí nosotros estamos atentos y solicitamos este examen, hacemos esta búsqueda de caso presuntivo de tuberculosis y vamos a ver si corresponde o no tomar una muestra para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Y la activa quiere decir que en otras, por personas que no vienen a consultar por síntomas respiratorios, como por ejemplo control de matrona, control de crónicos, salaera, etcétera, en que vienen a hacer sus atenciones regulares a nuestros centros de salud, nosotros también estamos haciendo una actividad de manera más activa y estamos conscientes de que tenemos que buscar estos casos presuntivos de tuberculosis también en este grupo de población. Y también existe para la atención primaria la localización de casos extramural. Y esa localización de casos extramural tiene que ser activa y selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ubicar cuáles son estos grupos vulnerables o cuáles de estos grupos vamos a realizar esta actividad
fuera del establecimiento de salud, pero tenemos que seleccionar a la gente a la que vamos a ir a buscar estos casos presuntivos. No hacer los llamados operativos que hacíamos anteriormente, en que salían en ferias de salud o se iban a distintos lugares a hacer distintas atenciones de salud y en el fondo iban y tomaban muestras a personas que no cumplían con los criterios ni siquiera de sintomáticos respiratorios para hacer la búsqueda de tuberculosis. Por lo tanto, esta localización de casos extramural tiene que ser absolutamente conversada con el laboratorio, organizada y ir a los grupos en que realmente yo tenga una mayor probabilidad de encontrar tuberculosis. Los objetivos de la localización de casos son dos. Tenemos uno que es epidemiológico, que en el fondo es cortar la cadena de transmisión y reducirla hasta eliminar el riesgo de infección de la enfermedad. Y también tenemos un objetivo clínico, que es disminuir el daño orgánico y las secuelas y hasta la muerte de tuberculosis en nuestros pacientes. ¿Qué poblaciones vamos a tamizar? La localización de casos se va a realizar en la población general, que es la que consulta en los establecimientos de salud, o en poblaciones vulnerables que pueden o no pueden consultar en los establecimientos de salud. Debido a la epidemiología que ya Nadia muy bien les comentó, la localización de casos en nuestro país tiene que estar especialmente focalizada en estos grupos vulnerables para tuberculosis. Pero ¿cuáles son estos grupos vulnerables para tuberculosis? Un grupo vulnerable se define como a un grupo que por razones de carácter biológico, socioeconómico o ambos, estén o tienen más riesgo de enfermar de tuberculosis que la población general. Y los grupos vulnerables que ha definido el programa para tuberculosis son las personas mayores, los extranjeros, los contactos, las personas viviendo con VIH, diabetes, alcoholismo, drogadicción, situación de calle, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, trabajadores expuestos al sílice o con silicosis, personal de salud e inmunosuprimidos. Por lo tanto, un caso presuntivo de tuberculosis o CPT, que es como le vamos a llamar ahora a esta actividad, o ustedes van a conocer mucho del CPT, esperamos en cada uno de los centros en donde van a empezar a trabajar, es una persona de 15 años o más que presenta tos con expectoración por al menos 2 semanas, que es lo mismo que definíamos anteriormente como un sintomático respiratorio, pero a esto le vamos a sumar al menos una de estas condiciones: que pertenezca a algún grupo vulnerable para tuberculosis, que tenga fiebre, baja de peso, sudoración nocturna o hemoptisis, tener síntomas respiratorios por más de 2 semanas y que cumpla con algunos de estos criterios que ya les he mencionado, significa que estamos en presencia de un caso presuntivo de tuberculosis. Esta localización de casos, si la vemos de manera esquemática, nosotros partimos de una población general. Nos vamos a enfocar en los mayores de 15 años porque es ahí donde hacemos la actividad de salud pública de localización de casos. Como bien les dijo Nadia, la parte infantil tiene que ver más con el especialista, una parte más clínica, y tienen una serie de otros exámenes que se tienen que realizar en los niños porque es más difícil realizar un diagnóstico bacteriológico. Generalmente está acompañado de otro tipo de exámenes para hacer el diagnóstico en niños, pero cuando nos enfocamos en esta población adulta mayor de 15 años, buscamos a estos sintomáticos respiratorios, que era lo que hacíamos con anterioridad en la norma pasada, y luego que tenemos a estas personas que están tosiendo por más de 2 semanas con expectoración, porque eso es lo que necesitamos, una persona que tenga tos, pero que tenga expectoración, no una tos seca, vamos a dividir o vamos a consultarle a esa persona si es de población vulnerable o es de población general. Si es de población vulnerable, inmediatamente cumple el criterio de CPT y vamos a tomar una muestra seriada de esputo, y esa muestra seriada de esputo se va al laboratorio y se le va a realizar un PCR como primera prueba diagnóstica. Si tenemos a alguien de población general que está tosiendo por más de 2 semanas, tenemos que preguntar si además tiene otros signos y síntomas de tuberculosis, que son los signos y síntomas cardinales. Si tiene fiebre, baja de peso, sudoración nocturna o hemoptisis. Si cuenta con alguno de estos signos y síntomas, lo vamos a clasificar como CPT y lo vamos a tomar una muestra seriada y la vamos a enviar al laboratorio.
Siguiendo, y en esto somos bien majaderas en repetirlo más de una vez, porque es una de las actividades más importantes del programa y queremos que todos participen. En el fondo, hoy en día queremos que se utilice el instrumento de tamizaje, va a ser una encuesta para poder localizar estos casos presuntivos de tuberculosis. Partíamos, como le decíamos, con un adulto con tos y expectoración por más de 2 semanas, lo que siempre hacíamos en tuberculosis, ubicábamos a este sintomático respiratorio. A esta persona tenemos que averiguar si pertenece o no pertenece a un grupo vulnerable, que ya se los nombré y está listado claro ahí en esta tabla, en este cuadro que les mostré con los distintos grupos vulnerables. Si pertenece a un grupo vulnerable, se considera un CPT y se va a tomar una muestra. Si no pertenece a un grupo vulnerable, tenemos que preguntar a esta persona que está tosiendo por más de 2 semanas con expectoración si tiene algún otro síntoma y signo de tuberculosis. Si lo tiene, se considera un caso CPT, un caso presuntivo de tuberculosis, se le va a tomar una muestra. Si no tiene signos y síntomas de tuberculosis, no se considera un CPT y no se toma una muestra para tuberculosis. Pero eso no quiere decir que ese paciente se va a morbilidad o lo va a atender un médico para evaluar por qué tiene esa tos por más de 2 semanas. Pero por lo menos para tuberculosis, si no tiene esos signos y síntomas de tuberculosis, no se clasifica como caso presuntivo y no se toma muestra. No queremos que lleguen más muestras al laboratorio de que no se cumpla con este criterio. El laboratorio, la red de laboratorios y el programa hizo un cambio importante de pasar de la vaciloscopía al diagnóstico por pruebas moleculares. Y eso también tiene una mayor sensibilidad, un examen mucho más rápido, mayor oportunidad, pero también tiene un mayor costo. Por lo tanto, los laboratorios no pueden asumir esa carga de trabajo que antes asumíamos con la vaciloscopía, que era un examen mucho más barato que una prueba molecular. Por lo tanto, la estrategia actual de la norma del año 2022, tenemos que el tamizaje depende de la encuesta. Antes el tamizaje dependía de la vaciloscopía. Le tomábamos a toda persona con síntomas respiratorios, con tos y expectoración por más de 2 semanas, una muestra, y en el laboratorio se hacía este tamizaje a través de la vaciloscopía. Hoy en día no. Tenemos que hacer ese tamizaje a través de esta encuesta, a esta definición si es o no esa persona, si cumple o no el criterio de CPT, de caso presuntivo de tuberculosis. Si cumple ese criterio CPT, se va a un estudio bacteriológico, que en este caso se hace en la red pública y es un PCR para tuberculosis, y se definen o no los casos de tuberculosis que van saliendo a través de este estudio bacteriológico. Por lo tanto, hoy en día la pesquisa de nuestro país, esta búsqueda de casos de tuberculosis, se hacen a través de la focalización. Nosotros queremos focalizar la búsqueda de los casos de tuberculosis en estas poblaciones vulnerables, buscar ahí, realizar actividades, organizar toda la búsqueda de tuberculosis en estos grupos vulnerables, que los tenemos presentes en cada uno de los centros de salud. Cada uno es distinto. Como bien les decía Nadia, en el norte tenemos la parte de extranjeros, tenemos una parte con mucho, la parte indígena, en la metropolitana también podemos tener drogadicción, extranjeros, diabéticos también. O sea, cada centro de salud tiene una mayor cantidad o no de grupos vulnerables, y yo debo focalizarme y buscar la tuberculosis en esos grupos vulnerables. Y cuando llega una persona con síntomas respiratorios de población general, me tengo que focalizar en buscar si esa persona tiene signos y síntomas de tuberculosis. O sea, tengo que buscar si tiene esta baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis, que me aseguran en el fondo que estoy haciendo una búsqueda para tuberculosis en esta población general y que no es un resfrío, que no es COVID, que nos puede pasar, o que es cualquier otra enfermedad que en el fondo no sería tuberculosis. Por lo tanto, esta focalización, esta búsqueda de casos hoy en día que pedimos que se focalice, tiene que tener pertinencia territorial. O sea, cada centro de salud, cada territorio tiene que conocer sus grupos vulnerables y tiene que hacer además una pesquisa en terreno. Ya no nos sirve solo buscar los casos dentro de los centros de salud, sino que tenemos que ir a buscarlos fuera y organizar estas actividades extramurales selectivas con organizaciones de distinto tipo para ir a buscar la tuberculosis en esos lugares.
La tuberculosis en grupos especiales las vamos a realizar sobre todo en los pacientes que son contactos, en los pacientes viviendo con VIH, en los privados de libertad, en los expuestos a sílice y en los inmunosuprimidos. ¿Qué se sugiere que que se haga la búsqueda de tuberculosis en estos grupos? A través de una radiografía de tórax. Esa radiografía de tórax puede estar normal o alterada. Si está alterada, obviamente se va a una toma de muestra respiratoria para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis. Si esa radiografía es normal y no tiene síntomas, la verdad que se descarta como un caso presuntivo de tuberculosis y no se toma una muestra. Y si tiene síntomas, y a pesar de que esté normal esa radiografía, sí se toma una muestra y se manda al laboratorio para hacer la búsqueda de tuberculosis. También tenemos, como les decía, la sospecha clínica, que esto, si bien no es salud pública y no es no estamos así en la localización de casos propiamente tal, pero también pueden salir algunos casos en este tipo de pacientes. Y acá sobre todo decirles, porque está dentro del formulario de envío de muestras hacia el laboratorio, la sospecha clínica como una de las alternativas para ser enviadas al laboratorio, y se trata de manera distinta a lo que hacemos con un CPT que podemos tener desde la actividad de localización de casos. Esto sabemos que es un acto médico, es muy distinto, como les dije, a la localización de casos. Acá podemos tener signos y síntomas de tuberculosis, o también, por ejemplo, se puede tener un cuadro clínico que por la evolución se obliga a considerar la tuberculosis como diagnóstico diferencial, aun cuando no se cumpla con este criterio de caso presuntivo. En el fondo, por eso es una sospecha clínica, no cumple todos los criterios de CPT, pero en el fondo la parte clínica sigue sospechando que podría ser una tuberculosis. Como por ejemplo, hay fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, disnea, pero no tenemos tos por más de 2 semanas con expectoración, o hay tos, pero no tenemos los otros síntomas cardinales, etcétera. Entonces ese médico puede solicitar un examen de tuberculosis al laboratorio marcando la casilla que diga que es sospecha clínica. También podemos tener una radiografía alterada de las imágenes que son sugerentes de tuberculosis, pero el paciente no tener ningún otro síntoma claro de tuberculosis. Podemos tener cuadros respiratorios agudos graves o neumonias que no han respondido a los tratamientos antibióticos. Entonces, en el fondo, como diagnóstico diferencial, se le tiene que hacer un examen para descartar la tuberculosis. Todo esto hoy en día se puede solicitar a través del formulario que llega al laboratorio. Luego que tenemos toda esta actividad de localización de casos, en el fondo buscamos y localizamos estos casos presuntivos de tuberculosis, se tiene que tomar una muestra y esa muestra después tiene que ir al laboratorio. En la toma de muestra, lo que vamos a hacer hoy en día es tomar 2 muestras seriadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hablamos con hacer 2 tomas de muestra, una en el momento de atención y otra en la mañana. La idea es que se tomen las 2 muestras en el mismo momento en que se clasifica a alguien como caso presuntivo de tuberculosis. Si yo tengo a alguien que tiene síntomas respiratorios y que clasifica como alguien como CPT, en el fondo no tendría que tener problemas por tomar 2 muestras en el mismo momento o separadas de alrededor de 10, 15 o hasta media hora, en tomar esas muestras en el mismo momento en el centro de salud, ya que en el fondo ese paciente tiene síntomas respiratorios. ¿Qué diferencia tenemos en el fondo con las antiguas indicaciones? Es que sí, en todos los lugares debería existir un lugar para la toma de muestra de tuberculosis, que es lo que el programa ha ido trabajando durante los años. Pero hay todavía en ciertos lugares en que no se cuenta con casetas o con lugares específicos para hacer la toma de muestra, y acá es el único lugar en que se podría permitir que las muestras llegaran, estas 2 muestras llegaran en la mañana o al otro día de yo haber clasificado a este CPT. Por lo tanto, lo ideal es que sean 2 muestras seriadas, pero dependiendo un poco del lugar, o si tengo o no un lugar para tomar la muestra, podría yo recibir las muestras al otro día, 2 muestras que se pueden tomar en la mañana sin ningún problema. Las muestras deben ser de preferencia inmediata, como dice aquí, tener buena cantidad y calidad, y deben ser mantenidas y trasladadas en condiciones óptimas. La calidad de la muestra es crítica y fundamental. Cada establecimiento de salud debe decidir y organizar cuándo y dónde se va a realizar el procedimiento de la toma de muestra. Como les decía,
tratar de tener estos lugares específicos de la toma de muestra, quién lo va a hacer, en qué momento se va a realizar, pero acá para el laboratorio es fundamental que la muestra sea de buena calidad, y una buena muestra se describe como la que proviene del sitio de la lesión, o sea, una muestra que venga del árbol respiratorio, no que sea saliva, que es lo que generalmente es el problema que tiene el laboratorio, que no se dan bien las indicaciones o ese paciente no es un caso presuntivo y en el fondo se envía saliva al laboratorio y de muy poca cantidad. Tiene que ser una cantidad suficiente, un envase adecuado, bien identificado, conservado y transportado. Este es el envase que se está utilizando hoy en día, que es un envase como el que se toma la orina, es un envase transparente. Todo esto de que el envase tenía que ser oscuro y protegerlo de la luz, la verdad que la evidencia que existe hoy en día es que la luz UV que nos llega a nosotros no le hace nada al bacilo de Koch, por lo tanto no hay ningún problema en que usemos este envase transparente. Y ese envase transparente además nos permite ver y revisar si tengo una buena cantidad y calidad de muestra. Cuando yo voy a dar las indicaciones al paciente, tengo que, aparte de tener un espacio adecuado, ocupar un lenguaje sencillo donde yo le explique a la persona qué es lo que necesito y cómo quiero que se tome la muestra. Tener un aseo bucal previo, sobre todo cuando se toman muestras en la mañana, donde las personas a lo mejor si toman un desayuno antes pueden no hacerse un aseo bucal y tomar una muestra que tiene restos de alimentos, y eso genera también un rechazo en el laboratorio si es que tuviera muchos restos de alimento, porque puede interferir en las técnicas de laboratorio. Indicarle que haga una inspiración profunda y que haga un esfuerzo de tos para poder hacer una recolección de la muestra. Esta inspiración y recolección de muestras se tiene que repetir varias veces. No es solo una vez, y eso es lo que hay que indicarle a las personas para poder recolectar una buena cantidad de muestras y enviar al laboratorio. Además, después limpiamos el envase y nos lavamos las manos para poder hacer entrega de esta muestra en el laboratorio. El lugar de toma de muestra primero tiene que ser privado, bien ventilado e iluminado, evitando riesgo para el resto de los consultantes y para el equipo de salud. Acá la idea es que tenga una buena ventilación, que tenga un flujo unidireccional, que en el fondo podamos tener un lugar en que se tome una muestra de manera segura. Podemos tener las casetas de toma de muestras que se han instalado en varios de los centros de salud, que son específicas para tuberculosis y en donde el paciente tiene un lugar más privado para tomar esa muestra, y que es de material que es lavable, que en el fondo se puede lavar, se puede limpiar, para realizar la actividad de toma de muestra. También podemos tener salas acondicionadas que lo único que tengan son ventilaciones o ventanas abiertas en algún lugar donde la pueda tomar. Y también puede ser en los patios externos, un lugar que sea privado, donde no pase gente y que la persona pueda tomar una muestra de manera tranquila. No necesito un super lugar, ni conectar ventilación mecánica, ni tener presión negativa, ni tener una serie de cosas que a veces nos imaginamos para la toma de muestras, sino que sobre todo tener un lugar que sea privado y que sea muy bien ventilado y que permita que se limpie y en el fondo se pueda mantener de esa manera para no tener riesgo tanto en las otras personas que se toman muestras como para el equipo de salud. Los baños, por supuesto que son el primer lugar que pensamos en la toma de muestra, y esos son los lugares que están absolutamente prohibidos. Y prohibidos porque después de que yo mando a alguien a tomar una muestra de tuberculosis ahí, que hace un esfuerzo de tos, que deja estas gotitas que están en suspensión, como se los contaba Nadia, obviamente que ese va a ser un riesgo para que entre otra persona a ese baño y en el fondo se pueda infectar de tuberculosis, e incluso también los mismos funcionarios que están trabajando en esos centros de salud. Por lo tanto, tiene que ser un lugar que cumpla esas condiciones de ser privado, ventilado e iluminado para hacer la toma de muestras de tuberculosis, sin pensar en que sea algo muy sofisticado, pero sí que cumpla esas características. Las muestras las tengo que almacenar, preferentemente en un refrigerador, hasta que las envíe al laboratorio. Si no tengo un refrigerador, puede ser en estos coolers con unidades refrigerantes, incluso con cajas de Plumavit con unidades refrigerantes. No tiene que ser también algo tan sofisticado para hacer
mantener las muestras en frío hasta el momento del envío, y cuando yo hago este envío o este transporte de muestra me tengo que fijar en evitar el calor excesivo, usar siempre unidades refrigerantes, una caja adecuada que sea resistente. La información mínima que tiene que tener esa caja es que sepa de dónde viene, procedencia, responsable y una advertencia de riesgo biológico. Y la persona que va a transportar esas muestras tiene que conocer muy bien el riesgo y qué es lo que contiene y qué es lo que transporta. El transporte no debe alterar la calidad de muestra. Por ejemplo, si yo tengo una muestra, por ejemplo, en el verano, en lugares en que tenemos San Felipe, por ejemplo, con mucho calor, y en el verano hago un transporte y una conservación que no uso unidades refrigerantes, esa muestra se va a deteriorar rápidamente y va a llegar en mala condición al laboratorio y no se va a poder procesar. Por lo tanto, tengo que tener clara estas condiciones de almacenamiento y de transporte. Tiene que haber una buena coordinación con el laboratorio, cuándo voy a recibir esas muestras, hasta qué hora se trabaja, quién las va a recibir fuera del horario laboral, y garantizar que la persona que transporta y también la población general están seguros en hacer esa actividad, o sea, que exista seguridad, conocimiento de lo que estoy haciendo para evitar algún accidente en el momento en que estoy transportando estas muestras. El laboratorio rechaza muestras hoy en día en estas 4 situaciones: los envases que no vienen rotulados, las muestras derramadas, las muestras en descomposición, como les decía, y muestras con menos de 1 ml. Y esto es fundamental, ya que las nuevas técnicas de biología molecular nos indican que lo mínimo que yo puedo procesar en este equipo o en este PCR es 1 ml de muestra. Por lo tanto, yo no puedo procesar en el laboratorio muestras que tengan menos de 1 ml, y en esto hay que ser bastante estricto, porque una persona que tenga síntomas respiratorios, que tenga y sea un caso presuntivo de tuberculosis, tiene que tener una buena muestra, porque si no, obviamente que puedo estar haciendo una mala clasificación del caso presuntivo de tuberculosis. La petición para el diagnóstico se hace en el formulario de solicitud de investigación bacteriológica de tuberculosis, que es este que está acá. Se tiene que llenar toda la información. Sé que muchos reclaman que es mucha información, que se pide llenar algo tan grande para una toma de exámenes, pero la verdad que como programa de salud pública toda la información que viene en este formulario sirve para tomar decisiones. Acá, cuando yo tomo una muestra de tuberculosis y mando la muestra al laboratorio, aquí no se pide, la parte clínica no pide ciertos exámenes. En el fondo, con la información que llena, el laboratorio tiene un algoritmo definido, el programa define un algoritmo y las conductas a seguir en ciertos casos. Por lo tanto, es necesario que llenen esta información, aparte de los datos demográficos, si es que viene este examen para pesquisa de CPT, si es una sospecha clínica, como les decía, si hay una sospecha de micobacterias no tuberculosas, si es un control de tratamiento, cuántos meses de control de tratamiento, cuál es el mes de control, o si hay una persistencia de sintomatología. Esta información que ustedes le envían y marcan es el que hace tomar decisiones en el laboratorio para qué examen vamos a realizar, como vamos a revisar a continuación. También tenemos que saber si este es un caso nuevo o ha recibido tratamiento previo, si es una recaída o una pérdida de seguimiento, y si sospecho de un fracaso, si una persona está con tratamiento, el tipo de muestra que estoy tomando y si pertenece a uno de los grupos vulnerables. Como les decía, hoy en día la búsqueda de casos tiene que focalizarse en estos grupos vulnerables, y por lo tanto la mayoría de estas órdenes deberían venir de estos grupos vulnerables. El diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis hoy en día se realiza tanto en la Red Nacional de Laboratorios de Tuberculosis, donde se detecta el complejo Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a algunos fármacos en muestras clínicas a través de pruebas bacteriológicas y moleculares, y también a través del Laboratorio de Referencia Nacional, que realiza la identificación y vigilancia de fármacos antituberculosos. Las normas para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis hoy en día son las siguientes. A cada caso presuntivo de tuberculosis que llegue al laboratorio, se le va a realizar como diagnóstico de inicio, como prueba de inicio, una prueba molecular. Cada caso se le va a realizar entonces una prueba molecular, ya no se realiza baciloscopía.
Y a los siguientes casos como contactos, a las siguientes muestras como contactos, muestras extrapulmonares menores de 15 años y personas con VIH, se les va a realizar, aparte de la prueba molecular, un diagnóstico, un cultivo líquido a cada una de esas muestras, ya que generalmente este tipo de personas tiene tuberculosis paucibacilares y en el fondo lo que queremos es aumentar la sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad. Y además vamos a realizar un cultivo líquido a todas las muestras que resulten positivas para el complejo Mycobacterium en tuberculosis, independiente de los resultados de susceptibilidad a fármacos. Los vamos a cultivar todos para después, como vamos a ver, enviar este cultivo al Instituto de Salud Pública. Estos CPT, cuando tenemos un CPT que tiene resultados bacteriológicos negativos, pero sigue y persiste en la sintomatología, tenemos que repetir esta prueba molecular solicitando además, se le va a realizar además, un cultivo líquido, pero sí nosotros tenemos que asegurar una muestra de buena calidad. Y para esto podemos, por ejemplo, pedir ayuda a la parte de kinesiología para que nos tome un esputo inducido o nos ayude con maniobras kinésicas a tomar una buena muestra. Las sospechas clínicas que, como ya les decía y ya conversamos, no cumplen criterio de CPT, también se les va a realizar una prueba molecular, por lo tanto, esos pueden entrar al laboratorio para, a pesar de que no sean CPT, para realizar un examen. Y las sospechas de las micobacterias no tuberculosas se les va a realizar una prueba molecular y también un cultivo líquido, porque es con el cultivo líquido que vamos a poder hacer el diagnóstico de las micobacterias no tuberculosas. En cuanto a los tiempos de resultados, en cuánto tiempo ustedes van a obtener resultados, la prueba molecular y la baciloscopía, un máximo de 48 horas hábiles y el cultivo líquido 45 días. Sin embargo, si en alguno de estos resultados o estas pruebas bacteriológicas se encuentra un resultado positivo, se tiene que informar de manera inmediata a los equipos, tanto al equipo de tuberculosis del Servicio de Salud como a los equipos de los centros de salud donde proviene la muestra, para ubicar al paciente y comenzar el tratamiento de forma inmediata. Sí se pueden encontrar hoy en día ustedes con resultados trazas, que en estas pruebas moleculares, por ejemplo en el GeneXpert, que es el que la mayoría de los equipos que existen en el país, podemos tener estos resultados trazas. Y acá tenemos 3 criterios que tenemos que utilizar para hacer el diagnóstico. Las personas que cumplen criterio de caso presuntivo de tuberculosis, que no tienen antecedentes de tratamiento previo por tuberculosis en los últimos 5 años, se informa el caso como positivo y se tiene que iniciar tratamiento. Lo mismo pasa con las muestras extrapulmonares, con los niños y con las personas con VIH, que no tienen antecedentes de tratamiento previo en los últimos 5 años. De igual forma se da el caso como positivo y se inicia tratamiento. Y la única diferencia está en las personas que no cumplen criterios de CPT o que tienen antecedentes de tratamiento previo por tuberculosis dentro de los últimos 5 años, en que este tipo de resultados los tiene que evaluar el referente clínico para determinar si es o no un caso de tuberculosis activa. En cuanto a la resistencia a fármacos, todas las muestras hoy en día en la red de laboratorios van a ser sometidas por lo menos a un estudio de susceptibilidad para rifampicina y isoniazida a través de técnicas de biología molecular. Todos los cultivos positivos de las muestras que están positivas se tienen que enviar al Instituto de la Salud Pública para continuar con la vigilancia de resistencia a fármacos antituberculosos de primera y segunda línea. Y acá hay algo muy importante, que todos los resultados que se dan como resistencia a rifampicina en la red de laboratorios no requieren una confirmación por el laboratorio de referencia nacional, que muchas veces se espera de que el laboratorio de referencia es el que confirme o que el ICP confirme. Ya está, todas estas técnicas están todas establecidas, están todas verificadas y validadas, por lo tanto, cada vez que se diagnostica un caso resistente en la red, inmediatamente se inicia tratamiento. Del control bacteriológico, cuando hacemos el control bacteriológico de la tuberculosis, tenemos que tomar una muestra mensual. Esta sí que tiene que ser preferentemente matinal. Si no puede el paciente tomar una muestra porque obviamente ya está en tratamiento y está teniendo una mejora en su sintomatología, podemos pedir apoyo kinésico para tomar este tipo de muestra. Y por último, aunque sea saliva, esa muestra se tiene que enviar al laboratorio
para poder hacerle una baciloscopía y cultivo líquido, que son los exámenes para hacer el seguimiento de cómo va el tratamiento de estos pacientes. Para terminar, un resumen de la localización de casos: cuando tenemos a alguien de población vulnerable que cumple un criterio de CPT, en este caso, se le toma la muestra de esputo y se le hace un PCR. Para población general, tenemos que buscar si cumple criterios CPT, o sea, si tiene, aparte de los síntomas respiratorios, una baja de peso, fiebre, sudoración nocturna y hemoptisis. Se le toma la muestra de esputo y se realiza PCR. Para los contactos y para los VIH se toma una radiografía de tórax, muestra de esputo si hay síntomas de cualquier duración y se le hace un PCR y se hace un cultivo. Para los privados de libertad y sílice y los inmunodeprimidos, también esta radiografía de tórax, se toma muestras si existen síntomas, y por 2 semanas y se hace un PCR. Y para las muestras extrapulmonares se van a tomar los distintos tipos de muestra. Esto está todo escrito en los manuales que tiene el Instituto de Salud Pública sobre las tomas de muestras extrapulmonares, que generalmente son todas de especialidad. Se le va a realizar un PCR y un cultivo. Y para las muestras PCR positiva se toma una muestra, esta muestra de esputo, en el fondo se va a cultivar y se va a enviar al Instituto de Salud Pública para la vigilancia de resistencia. Eso era lo que les quería comentar sobre localización y diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis. Acá están el link de DIPRESE MinSal, donde pueden encontrar una serie de documentos, tanto normativos como informes de epidemiológicos de la tuberculosis, y también el link con los documentos técnicos del Instituto de Salud Pública, donde pueden buscar información sobre los tipos de muestra, las técnicas bacteriológicas, si es que alguien los necesita buscar y obtener mayor información. Muchas gracias. Gracias, Fabiola, por tu clarísima y completa presentación. Aparecieron varias preguntas, algunas de ellas yo creo que fueron contestadas a medida que se fue desarrollando la presentación, pero creo que igual es bueno reforzar algunas ideas. Primera pregunta: ¿podría explicar de nuevo los casos en que se realizan los estudios con PCR? En todos. Cada muestra que llega al laboratorio, hoy en día tomas una muestra para sospecha de tuberculosis, caso presuntivo de tuberculosis, sospecha clínica, persistencia, en todos se realiza PCR. Ya no se realiza baciloscopía cuando estamos haciendo el diagnóstico de tuberculosis, solo para el control de tratamiento, para el seguimiento del tratamiento. Clarito. Segunda pregunta: ¿qué características debería cumplir el lugar para la toma de la muestra? Esta pregunta fue antes que apareciera la diapositiva, donde estaba súper claro la explicación, pero no sé si quieres reforzar algo. Importante que sea un lugar privado, que sea con ventilación, que puede ser natural, que puede ser mecánica, si es que hubiera un lugar o yo puedo habilitar un lugar con ventilación mecánica, o puede ser una ventilación mixta, y tiene que tener superficies lavables, que yo pueda pasar cloro, hacer limpiezas también profundas para mantener esa sala de la mejor manera posible. Súper. Tercera pregunta: ¿cuánto dura la muestra si se mantiene con unidades refrigerantes? Una muestra, nosotros la tenemos como máximo, una muestra de expectoración 5 días. Pero siempre recomendamos en la red de laboratorios que se tiene que hacer el transporte lo más rápido posible. Si nosotros estamos en un lugar que es una ciudad, en donde tengo un rápido transporte entre lo que es un centro de salud y el laboratorio, se tiene que hacer un transporte inmediato. Estos máximos de duración se los damos a los lugares en que tienen problemas de conectividad. Por ejemplo, Aysén, por ejemplo, Magallanes, o en algunos lugares en que tenemos, en Puerto Montt, también en Reloncaví, en Chiloé, en que hay más problemas de conectividad, podría llegar a durar hasta 5 días para poder hacer todo el estudio bacteriológico, pero más de eso es imposible. Cuarta pregunta: ¿la solicitud de investigación bacteriológica la hace el médico que realiza la orden de la muestra o se llena al momento de realizar la solicitud? Esta es la diferencia que tiene tuberculosis de las otras, de las otras solicitudes de laboratorio. La puede hacer cualquiera.
desde el portero que trabaja hasta el médico que está trabajando en el centro de salud. Aquí no importa, esto no es una actividad médica. Y es buena esta pregunta para dejarla súper clara. Esto no es una actividad médica, es una actividad de salud pública en que todos podemos participar. Desde la persona que recibe a la gente como portería, la gente de SOME, los técnicos de laboratorio, los administrativos, los médicos, enfermeras, etc. Por lo tanto, cualquiera puede llenar esa solicitud y llenar esa información. Obviamente que con la debida capacitación para poder hacer las preguntas y llenar ese formulario. Pero para eso están los equipos técnicos que es de cada centro de salud, en los cuales capacitan a su personal para poder llenar y completar esta orden y hacer esta actividad de localización de casos. Otra pregunta, ¿qué significa pausivacilares? Pausivacilar significa que tengo muy pocos bacilos, que son bacilos con muy poca cantidad. Eso significa pausivacilar. Súper. En caso de un paciente en tratamiento por tuberculosis pulmonar y extrapulmonar con antecedente de ser silicoso, ¿a quién le correspondería llevar a cabo los controles? ¿A nivel hospitalario? Y acá, no sé si está nadie por ahí que ha trabajado, Natalia, que han trabajado ahí con la parte de salud ocupacional. Así que compañeras, si me ayudan ahí a explicar quién hace ese seguimiento, ese control. Estoy buscándola. ¿Puedes repetir la pregunta? La repito. En caso de un paciente en tratamiento por tuberculosis pulmonar y extrapulmonar con antecedente de ser silicoso, ¿a quién le correspondería llevar a cabo los controles? ¿A nivel hospitalario? Ya. Estamos hablando de un caso de una sílico-tuberculosis, donde hace sus controles de tratamiento. Bueno, la norma técnica establece que estos casos en particular reciben su tratamiento en la atención primaria, como todos los casos de tuberculosis, pero tiene que tener controles con el especialista, al inicio, al cambio de fase y al final para el alta de tratamiento. O sea, no es exclusivo de la APS como sería si no tuviera silicosis de base. ¿Ya? Es un caso un poco más complejo, entonces se hacen los controles en el nivel secundario para el inicio, para el cambio de fase y para el alta. Gracias. Esta pregunta quizás también es para la doctora Escobar o Natalia. ¿Quiénes son considerados como contactos? No me spoilees, compañera. Viene en la presentación. Que sí. Claro. Ok, ya. Viene la siguiente presentación. Ok. Aquí hay un refuerzo de lo que ya se ha dicho. Entonces, una muestra de un CPT captada en APS y enviada al laboratorio para estudio es sometida a PCR y cultivo líquido. No, siempre PCR, pero cultivo líquido solo se realiza a contactos, a niños, a muestras extrapulmonares y VIH. Por lo tanto, lo que tienen que esperar ustedes es un resultado de PCR siempre. Y el cultivo es selectivo. Es solo a un grupo de pacientes como para apoyar el diagnóstico de tuberculosis porque tienen muy pocos bacilos y en el fondo le damos como el cultivo que ayuda a potenciar un poco más esa sensibilidad de los exámenes bacteriológicos y a ese grupito, a estos grupos de pacientes son los que les realizamos cultivo líquido. Y me parece que esta ya es la última pregunta. ¿Qué pasa si un paciente rechaza la toma de muestra pese a ser CPT? ¿Qué pasa? Hay que convencerlo, hay que hablar con él, hay que decirle que podría estar enfermo y que necesitamos tratarlo, pero si preguntan por qué pasa legalmente si alguien no se toma una muestra, absolutamente nada. Es lo mismo que cuando le ofrecemos un examen de VIH y tampoco se lo quiere hacer. Es una decisión también ahí personal y no podemos hacer nada al respecto, lamentablemente, solamente ocupar todas nuestras capacidades para poder convencer a esa persona de que se trate y que queremos que no se enferme y que después no llegue en condiciones pésimas a una atención de salud si es que tuviera tuberculosis. Clarito. Apareció una última pregunta. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico en tuberculosis extrapulmonar, considerando que en ocasiones podemos no obtener muestra bronquial? Primero, yo no puedo reemplazar, si yo sospecho de una tuberculosis pulmonar, yo no la puedo reemplazar por una muestra extrapulmonar.
En el fondo, lo que yo, por lo que entiendo de esta pregunta, yo lo que en el fondo una muestra extrapulmonar se toma cuando un especialista sospecha de una TB extrapulmonar, que puede ser renal, que puede ser en distintas ósea, etcétera, en distintos lugares, pero generalmente es cuando se sospecha sospecha de TB extrapulmonar. Ahí cuando tú sospechas de una TB extrapulmonar, se toma la muestra y se va a PCR y se va a cultivo. Eso es lo que se hace cuando tengo una muestra extrapulmonar. Y ahí es importante que esas muestras extrapulmonares se tomen en cantidad suficiente para poder hacer un cultivo. Sobre todo cuando tomo biopsias, porque ahí tenemos problemas que tomamos biopsias y nos olvidamos y en el fondo que tiene que ir al lado bacteriológico, se hace solo como la parte anatomopatológica y se echa en formalina, en el fondo se hace como esa parte cuando yo tomo biopsia que la tiene muy incorporada la parte que toma las biopsias, y esta parte bacteriológica queda en el aire. Cuando yo tengo una muestra que está en formol o formalina, no me sirve para la parte bacteriológica. Yo la muestra la tengo que tomar en suero fisiológico, en agua destilada, estéril, y esa ir al laboratorio y hacer todo el proceso extrapulmonar, que a veces nos pasan esos problemas con distintos tipos de muestras extrapulmonares. Pero cuando tienes algo extrapulmonar, se toma la muestra y se manda al laboratorio, y el laboratorio va a hacer PCR y cultivo. Muchas gracias, creo que ahí abarcamos todas las preguntas que plantearon en el chat. Ahora por el programa nos corresponde hacer un receso, son las 10:30, a las 10:50 continuamos con el programa y la siguiente presentación.